Hola, hola, ¿cómo están? Saludos, bendiciones a todos. Pues aquí estamos en otra nueva transmisión. Estamos en otra nueva transmisión. Vamos a continuar leyendo el libro de Lucas. Eh, híjole, yo les decía la vez pasada, yo lo he estado leyendo con mucho detenimiento. Y pues yo creo que así debemos de leer la Biblia. Miren, la verdad es que no es que esté yo en contra de de esos devocionales, ¿no? Que te, que te dan a leer la Biblia que en un año, que en 6 meses, todo. La verdad, se me hace una buena práctica, pero creo que sí tenemos que aprender a leer la palabra con más detenimiento. Tenemos que saber a leer la Biblia con mucho detenimiento, obviamente pidiéndole a Dios mucho discernimiento, pues para que sepamos verdaderamente, pues qué es lo que pasa, ¿no? Con la Biblia, de qué se trata la Biblia, qué es lo que Dios nos quiere decir en la Biblia. Creo que, por ejemplo, hay muchos detractores de la Biblia, de la religión cristiana, y dicen, es que yo he leído la Biblia y no la entiendo, o yo he leído la Biblia y se me hace un libro pues, aburrido, se me hace un libro sin, ningún, sin ninguna causa, ¿no? Hay gente que pues que no lee la Biblia en el sentido de como se debe de leer, ¿no? Le decía yo que muchos pues leen la Biblia así solamente de recorrido, pero como que no la leemos con el detenimiento que debería de ser. Y bueno, la intención de estar leyendo, así como estamos leyendo la Biblia, pues es irla leyendo, ir viendo qué es lo que nos dice Jesús, más allá de lo que a lo mejor muchos líderes, digo, yo no estoy en contra de los líderes, obviamente, ya sean sacerdotes, pastores, lo que sea, predicadores, pero la verdad yo he visto que muchas veces nos predican las convicciones personales de esos líderes, y algunas de esas convicciones personales pues se salen, ¿no? Se salen de la palabra, de lo que nos dicen, de lo que dice la palabra, y, y terminan predicando cosas que pues que ni al caso, ¿no? Entonces la intención de esto es leerlo, que lo leamos juntos, que lo leas conmigo, y pues vamos conociendo. Algo que se me ha metido mucho aquí pues en todo esto es que seamos, si tú, si tú dices ser cristiano, si tú dices ser creyente de Jesús, creo que lo primero que debemos de hacer es dejar a un lado la religión, dejar a un lado las religiones, dejar a un lado todas esas dogmas y enseñanzas que, que han formado las diferentes religiones, en este caso religiones cristianas o que se dicen creer en Jesús, este, hacerlas a un lado porque muchas veces estorban más de lo que ayudan, muchas veces estorban más de lo que le puede ayudar a una persona, y muchas veces incluso alejan a la gente, ¿no? De Jesús, de la iglesia, del verdadero objetivo pues de que se predique la palabra, ¿no? Que es atraer a la gente a Jesús, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa es una de las cosas pues que deberíamos de cambiar, deberíamos de cambiar todo eso. Y bueno, pues veo que por ahí han estado viendo, pues vamos a empezar a leer, ¿qué les parece? Lean conmigo el día de hoy, pues el libro de Lucas, Lucas 20, ya el último libro de Lucas, pues el capítulo 19 es bastante interesante. Yo les invito a que leamos la palabra con mucho detenimiento para que pues sepamos lo que Jesús nos quiere decir, para que sepamos lo que Dios nos quiere decir. Y bueno, pues ¿qué les parece si empezamos? Vamos a empezar. En Lucas capítulo 20, voy a leer la Biblia en la nueva versión, nueva traducción viviente, que creo que es una buena traducción eh, moderna, que no se mezcle en muchas
palabras que incluso nosotros pues ya ni usamos, ¿no? O sea, palabras que ni al caso, que prácticamente pues, no usamos, ¿no? No usamos nosotros esas palabras y muchas veces por eso se nos dificulta mucho poder entender la palabra. Bueno, la nueva traducción viviente es una traducción ya con términos más modernos, pero definitivamente no pierde la esencia. Es una traducción moderna y pues nos va a ayudar a comprender. Y bueno, pues vamos a leer. Dice así, en Lucas capítulo 20 dice, desafían la autoridad de Jesús. Cierto día, mientras Jesús enseñaba a la gente y predicaba la buena noticia en el templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos le acercaron y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Le reclamaron, ¿quién te dio el derecho? Porque pues recordemos que hasta aquí Jesús había estado haciendo muchos milagros, incluso había hecho milagros en el sábado, ¿no? Que era el día súper religioso para ellos, de descanso, y que casi no podían hacer nada, pues Jesús se había atrevido a sanar enfermos en el día de reposo. Y eso pues para los religiosos era pecado, ¿no? Era algo inaudito. Y pues Jesús vino a romper todos esos dogmas, todas esas cosas que hasta ese momento no se podían romper y que quien lo hacía pues era una persona pues que no merecía, ¿no? El respeto de estas personas. Y bueno, como yo lo he dicho antes, muchas iglesias y muchos lugares y muchas creencias cristianas en este tiempo que empezaron con la intención, de verdad, la intención genuina de buscar a Jesús, nos hemos convertido en como estos fariseos, o en estos maestros de la ley religiosa, en estos ancianos, que empezaron a hacer situaciones como de doctrina, ritos dentro de las iglesias, ritos de muchas instituciones de la iglesia, y ya lo han institucionalizado de tal manera que ya se enseña como algo, como si de verdad viniera de parte de Dios. Y muchas de esas cosas ni siquiera están de parte de Dios, ¿no? En la palabra, en la Biblia. Yo la verdad no me quiero meter en temas de algún grupo religioso, pero pues a lo mejor conocemos, ¿no? Ya se diga de un grupo, por ejemplo, tradicional que lleva muchos años o de otras iglesias más modernas y que ya no comparten, entre ellos se están tirando, entre ellos se critican, entre ellos se dicen de cosas, ¿no? Que tú eres que yo soy la verdadera religión o que yo soy la verdadera iglesia y no, que yo soy, que yo sí soy la verdadera, que porque tú haces cosas que vienen en la Biblia que no se deben de hacer y yo no las hago y etcétera. Es que tú tienes imágenes, que tú tienes ídolos y yo no tengo, no sé, muchas situaciones, ¿no? Y empiezan a pelear y cada uno dice pues que es la iglesia de Cristo, ¿no? Pero realmente en la palabra no viene ningún grupo religioso y lo único que hace estas situaciones es dividir a Jesús. Entonces esas iglesias que se pelean entre ellas, de la denominación que sea, desafortunadamente, yo creo que se han convertido como estos fariseos, como estos maestros de la ley religiosa o de los ancianos, que ellos decían que, que simplemente ellos tenían la razón, que simplemente ellos decían que lo que decían era la verdad y no le daban la oportunidad a nadie más de decir nada, y criticaban y juzgaban a otras personas porque no se alineaban a eso. Entonces le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Por qué? Porque pues ninguno de ellos podía hacerlo, ninguno de ellos podía hacer lo que Jesús había hecho. Voy a ver acá la cámara porque estoy viendo acá la pantalla, pero no, acá está la cámara. Ninguno de ellos podía hacer lo que Jesús había hecho, sanar enfermos, liberar a las personas de demonios o pues sí, de demonios. Había hecho, multiplicaba los panes, le había dado de comer a más de 5,000 personas, ¿no? Nadie había hecho esto. Entonces estos religiosos le preguntaban, oye, pues tú con qué autoridad. Primero, y Jesús les respondía, primero, déjenme hacerles otra pregunta. Les respondió él, ¿la autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Y ellos discutieron, o sea, porque ni siquiera ellos estaban seguros. O sea, ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo,
preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humano, la gente nos apedreará porque están convencidos de que Juan era un profeta. Entonces aquí ellos tenían miedo, o sea, ellos le habían querido poner trampas a Jesús para que cayera en algún dicho que mereciera pues que lo condenaran, pero Jesús siempre, bueno, como Jesús ya sabía el corazón y sabía cuál era la intención, siempre tenía una respuesta, ¿no? Entonces los ponía más en aprietos que ninguna otra cosa. Y les decía, entonces finalmente contestaron que no sabían. Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y pues con esto pues Jesús se los quitó de encima y ya no les contestó. Parábola de los agricultores malvados. Jesús se dirigió nuevamente a la gente y les contó la siguiente historia. Estas parábolas de Jesús pues siempre llevaban un mensaje bien especial, siempre llevaban un mensaje pues que ahorita lo leemos y realmente pues nos transforma, nos enseña todas esas enseñanzas que Jesús daba a través de las parábolas. Y entonces decía, Jesús se dirigió nuevamente a la gente y les contó la siguiente historia. Un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos agricultores arrendatarios y se mudó a vivir a otro país por varios años. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores atacaron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Así que el dueño envió a otro siervo pero a este también lo insultaron, le dieron una paliza y lo despacharon con las manos vacías. Entonces envió a un tercer hombre, a quien lastimaron y echaron a patadas. ¿Qué haré?, se preguntó el dueño. Ya sé, enviaré a mi querido hijo, sin duda a él lo respetarán. Sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. ¿Qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo?, preguntó Jesús. Les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. Qué terrible que suceda algo así, protestaron los oyentes. Jesús los miró, así como que, sí, ¿para ustedes es terrible esto? Entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Todo el que tropiece con esta piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Los maestros de la ley religiosa, fíjense, y los principales sacerdotes querían arrestar a Jesús en ese momento porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos. Ahí sí les cayó el discernimiento a todos estos religiosos y detectaron pues que la historia Jesús la estaba contando refiriéndose a ellos, porque se dieron cuenta de que contaba esta historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Y bueno, aquí se dan cuenta cómo todos estos agricultores pues le tenían mucho miedo a la gente por lo que dijera, mucho miedo a la gente por lo que hicieran. Y aquí pues ellos sí se dieron cuenta de la intención de Jesús, ¿no? Que era acusarlos a ellos. Y todo esto cuenta pues la historia de ¿cómo se llama? De lo que Jesús estaba haciendo y de lo que había pasado, ¿no? En el principio pues Dios a nosotros nos dio pues la tierra, nos puso aquí en la tierra, pues hizo ahí él las cosas para nosotros, pero realmente nosotros preferimos hacer las cosas nuestra voluntad, preferimos hacer las cosas a la manera que nosotros queremos y pues eso hizo que nosotros cometiéramos pecado, nos apartáramos de lo que Dios tenía para nosotros y en este caso pues nos alejamos de Dios. Entonces Jesús vino a esta tierra para volvernos a acercar a Dios, para volver a que nosotros acercáramos nuestro corazón a Dios nuevamente y poder estar pues cerca de Dios, ¿no? Entonces, pues antes de Jesús vinieron muchos profetas, vinieron muchas personas que
quisieron hacer entrar en razón al pueblo de Dios, al pueblo judío en este caso. Pero el pueblo judío lo único que hacía era alejarse, el pueblo judío lo único que hacía era pues rechazar a todos esos profetas, rechazar a todas esas personas, y pues en este caso pues Dios terminó alejándose de ellos, ¿no? Dejándolos, ¿sabes qué? Pues si no quieres que te ayude, pues de ahora en adelante pues haz las cosas como tú quieras, hasta que llegó el momento que llegara Jesús. Y desafortunadamente también muchas personas en ese momento, siendo Jesús, viendo los milagros que había hecho, viendo los milagros que Jesús había hecho, eh, en este caso pues recibían los milagros, recibían las cosas que Jesús hacía, pero al final pues no creían o no creyeron genuinamente en él. Y pues terminó siendo, como dice aquí, la piedra que desecharon terminó siendo lo más necesario para una construcción. Y en este caso pues Jesús era esa piedra angular, o es esa piedra angular. Y Jesús puede ser, o es más bien, la piedra angular que necesitamos nosotros en nuestra vida. Jesús es el amigo, el Padre, el que nos dirige, el que nos consuela, el que nos ayuda, el que nos da palabra de vida. Mucha gente no lo cree, mucha gente no ha, como que no ha creído o no ha decidido realmente pues creer en Dios y en Jesús como deberíamos de hacerlo. Yo sé que allá afuera, el mundo, la gente afuera, los que no creen, muchas veces cuestionan mucho, pero ¿saben a quién cuestionan? Cuestionan, más que nada cuestionan a la religión, cuestionan más a los grupos religiosos, a la iglesia, a todas esas creencias que yo les platiqué al principio, pues que desafortunadamente se enseñan como si fueran enseñanzas de Dios, pero no es así. Son las convicciones personales de cada quien, y esas convicciones personales pues son es meramente de la gente. Yo sé que también hay gente muy eso no es todo, digo, lo que voy es que no todos obviamente predican eso, pero sí hay gente muy entendida. Yo he escuchado a muchos predicadores ya, incluso sacerdotes y predicadores, sacerdotes, pastores, líderes de las iglesias que realmente están predicando una palabra genuina, una palabra fresca, en el sentido de que realmente predican lo que viene en la Biblia y enseñan realmente lo que Dios quiere que escuchemos y no sus propias convicciones, ¿no? Que muchas veces eso hace que la gente pues salga herida de las iglesias, que los lastimen, o simplemente pues hemos visto de atrocidades, ¿no? Que han hecho estos líderes, de que se inventan doctrinas, se inventan situaciones que según Dios les dijo o Dios les habló, y han hecho atrocidades gigantescas, ¿no? De tener súbditos, de tener ahí mujeres para satisfacer sus deseos. Incluso ha habido abusos hacia niños, hacia niñas. Digo, son la verdad, son cosas tan atroces que puede hacer uno en nombre de la religión. En nombre de la religión, eso es bien importante. Muchos líderes, muchos líderes de las iglesias hacen cosas en nombre de la religión, y eso daña a muchas personas. Mas sin embargo hay muchas personas que hacen las cosas a nombre de Dios, verdaderamente a nombre de Dios, porque han tenido esa convicción, y las cosas salen bien. Hay vidas restauradas, familias restauradas, matrimonios restaurados, ¿sí? Que cuando realmente realmente hay un acercamiento a Dios y hay un conocimiento de Dios, las vidas se cambian, las vidas se renuevan. Y bueno, pues aquí Jesús les mostró que Él era en lo que hacía falta. Los impuestos para el cesario, esperando su oportunidad, los líderes mandaron espías que se hicieron pasar por hombres sinceros. O sea, lo querían cachar en una movida. Querían cachar en una movida a Jesús, y le iban y le ponían trampas, pero Jesús obviamente pues conocía sus corazones, y pues no caía. Entonces le dijeron, trataban de hacer que Jesús dijera algo que pudiera informar al gobernador de Roma para que lo arrestara. Maestro, le dijeron, sabemos que dices y enseñas lo que es correcto y no te dejas influir por lo que piensan otros.
enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Jesús se dio cuenta de la trampa. Muéstrenme una moneda romana. ¿A quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Así que no pudieron atraparlo por lo que decía en público. En cambio, quedaron asombrados de la respuesta y se callaron. Bueno, actualmente también hay mucha gente que siempre está atacando a la iglesia, a la creencia cristiana. Y en este caso, pues a las religiones, ¿no? Que incluso hay muchos líderes que dicen, no, pues es que yo no tengo la obligación. Realmente lo que Jesús vino a enseñar es a que respetemos las autoridades que hay en esta tierra, porque incluso esas autoridades, más allá, bueno, aunque mucha gente no lo crea, los líderes actuales que hay en la tierra, aunque sean los más perversos, los más malvados o lo que sea, Dios tiene es el control de eso. Y tú me puedes decir, ¿a poco Dios realmente permite que haya esos líderes sanguinarios que, que, este, que hay en muchos países y que matan gente, que incluso eso lo toman como pretexto, que dicen, ay, pues es que si Dios fuera tan bueno, ¿por qué permite la maldad? ¿Por qué permite que los niños mueran? ¿Por qué permiten que haya tantas cosas malas? Si de verdad Dios es tan bueno, ¿por qué es? Bueno, aquí la respuesta corta es decir es que toda esa maldad es producto precisamente de alejarse de Dios, precisamente de alejarse de las cosas que están en su palabra que debemos de seguir. Toda esa maldad es de esos hombres precisamente está ahí por eso, no porque realmente Dios lo permita, porque Dios no, yo en lo particular a lo mejor yo lo he entendido así, es una interpretación mía quiero dejarlo claro, que pues nosotros como personas realmente Dios nos da esa capacidad de decidir lo bueno y lo malo. Obviamente influye mucho la educación que tengamos, pero sí tenemos esa capacidad. Si entendemos que lo que está bien o está mal es lo que a nosotros quisiéramos que la forma en que nos trataran o que no nos trataran, obviamente empezando por ahí, pues nosotros empezaríamos a tomar buenas decisiones. O sea, sí tenemos esa conciencia, ¿no? De tomar buenas decisiones. Y pues obviamente esas personas sanguinarias, esas personas corruptas, todas esas personas pues que no que no toman buenas decisiones y que solamente llegan al poder y se benefician ellos, se benefician personalmente, pues son personas que no han tenido el conocimiento de Dios en su vida e inventan. Obviamente va a haber gente igual de corrupta que ellos, que pues se van a unir sus ideas, van a unir sus situaciones, sus pensamientos, y pues es cuando viene toda esta situación en donde hay muchos países, hay muchos lugares en donde pues hay corrupción, hay maldad, hay matanzas, hay asesinatos, y pues todo eso pues no hace que no tengamos una vida tranquila, ¿no? Entonces aquí, bueno, regresando al tema de Jesús, le digo, ¿sabes qué? Pues Jesús enseña que tenemos que respetar a nuestras autoridades. Tenemos que respetar, sea como sea nuestra autoridad, tenemos que respetarla. Y créame que realmente a mí en particular me ha costado mucho trabajo porque obviamente yo tengo una ideología política, si podemos decirlo así, tengo una ideología, una forma de pensar, estoy de acuerdo con cierto grupo político y obviamente pues como a lo mejor la mayoría, pues si gana el equipo contrario, pues obviamente nos va a molestar, nos va a enojar y vamos a tener argumentos en nuestra vida para decir, no, es que este grupo político lo que está mal por esto, por eso, por lo otro, pero más allá de eso, pues obviamente yo entiendo que pues hasta eso lo permite Dios. Cuando hay crisis, Dios permite esa crisis para que mucha gente, en vez de estar poniendo su confianza, en vez de estar poniendo su vida, su confianza en Dios, perdón, en el hombre, lo pongo en Dios, ¿no? Y en tiempo de crisis, mucha gente se acerca a Dios, mucha gente cree en Dios, mucha gente está buscando a Dios y es cuando vienen vidas transformadas, vienen vidas cambiadas.
cambie o no cambie el sistema de gobierno, cambie o no cambie la crisis económica que pudiera haber en algunos lugares, algunos países, la realidad es que mucha gente, mucha gente se acerca a Dios, mucha gente decide confiar en Dios y mucha gente este, hay un cambio genuino en sus vidas. Entonces también Dios permite esa situación para atraer a mucha más gente. Entonces aquí Dios le dice, pues muéstrenme cuál es la imagen. Les dice, pues la del César, ¿no? Entonces Jesús les dice, bien, pues entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Y en este caso, pues Jesús nunca invita a que te rebeles con el gobierno, nunca invita a que te rebeles en contra de pagar impuestos, en contra pues de hacer lo que el gobierno te diga que haga. No te llama que seas un evasor fiscal, no te llama absolutamente para nada. Entonces Dios lo que dice, obedezcan a las autoridades. Lo que hay cosas, incluso pueden ser hasta obvias, que pues si, como ha pasado en muchos tiempos atrás, ¿no? Que si el gobierno está en contra o sea, no permite tener esa libertad religiosa, pues aquí es donde dices, pues yo prefiero desobedecer al gobierno si tengo un llamado a compartir la palabra. Hay muchos mártires, hay mucha gente que ha muerto compartiendo lo que Jesús dijo en su palabra, y dices, pues sabes que pues aquí sí te digo, antes del gobierno pues está Dios, ¿no? Si el gobierno me dice, ¿sabes qué? Pues deja de creer en Dios, deja de creer en Jesús, definitivamente yo creo que muchos como yo, pues jamás haríamos eso, porque sabemos la existencia de Dios, sabemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y sabemos que, eso cambia nuestra vida, cambia la vida de una persona para siempre. Pero si no entra en esa parte, si no entra en esa situación, pues definitivamente pues podemos obedecer al gobierno hasta el punto que nos lo permita, ¿no? Discusión acerca de la resurrección. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos, que dicen que no hay resurrección de los muertos. Y aquí es algo bien importante. Aquí yo creo que Jesús toca un tema muy delicado. Pues la creencia cristiana en general, pues se cree que va a haber una resurrección en algún momento, después de que venga Cristo, después de que regrese Cristo a esta tierra por su iglesia, pues va a haber una resurrección de los que hemos creído en Jesús. Vamos a tener una resurrección. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos, que dicen que no hay resurrección de los muertos. Le plantearon la siguiente pregunta: Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a una esposa sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre de su hermano continúe. Y esto está en Deuteronomio 25, del 5 al 6. Perdón, ya veía solito. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero él también murió. Luego el tercer hermano se casó con ella, lo mismo sucedió con los 7 hermanos, se casó con los 7, no, déjenla en paz, pobrecita. Luego tercer hermano, lo mismo sucedió con los 7, quienes murieron sin dejar hijos. Por último la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Y bueno, aquí Jesús aclara un punto que a lo mejor hay mucha gente que duda, ¿no? Jesús respondió, el matrimonio es para las personas aquí en la tierra. Por eso muchas religiones, muchas iglesias le dicen hasta que la muerte los separe, ¿no? Que hay unos que se quieren morir a los primeros años de casado, ¿no? Y unos que sí duran mucho, ¿no? Dice, el matrimonio es para las personas que aquí en la tierra, pero en el mundo que vendrá, o sea, en el mundo que después va a venir, después de que Jesús vuelva, dice, pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán. Y hay muchos que dicen, no, aleluya, gracias a Dios. Ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. O sea, viviremos en la eternidad con Dios. En este sentido serán como los ángeles
Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Sí, les aclara un punto bien importante pues a mucha gente, incluso aquí en estos tiempos, muchos dicen, oye, pues ¿cómo va a ser cuando estemos, incluso en las iglesias cristianas, hay como esa duda, muchas veces, pues, ¿qué va a pasar cuando estemos en el cielo, cuando estemos con Jesús? ¿Vamos a tener conciencia o no vamos a tener conciencia? Pues ese es un punto que muchas veces estamos en duda, pero aquí Jesús lo aclara muy bien. Hasta bien en cuanto si los muertos resucitarán, hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la zarza ardiente. Mucho tiempo de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, él se refirió al Señor, él se refirió al Señor eh, como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para Él. Bien dicho, maestro, comentaron algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí. Estaban los saduceos, que ellos no creían en la resurrección, ¿sí? Pero también estaban los maestros de la ley. Y es lo que le digo, en estos tiempos pues hay muchos grupos religiosos igual que ellos, igual que ellos. Tenían su propia creencia, tenían su propio dogma, tenían sus propios ritos, ¿no? Y eso hacía que le impidieran a mucha gente conocer a Jesús. Eso hacía que le impidieran a mucha gente pues acercarse a Dios, acercarse a la palabra, escuchar, porque el mismo Jesús les decía, es que ustedes ponen cargas más pesadas de las que ustedes mismos pueden llevar. Entonces por eso se enojaba Jesús con ellos, pero pues aquí hay una parte, ¿no? Bueno, les enseña a Jesús este aspecto. Y bueno, aquí viene algo bien importante referente a este tema, lo que yo les decía. Entonces Jesús les planteó una pregunta, fíjense bien. ¿Cómo es que se dice que el Mesías es hijo de David? Pues David mismo escribió en el libro de los Salmos, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Esto está en Salmo 110:1. Pero si David llamó al Mesías Señor, ¿cómo es posible que Mesías sea su hijo? ¿Cómo es posible? Entonces, mientras la multitud escuchaba, se dirigió a sus discípulos y les dijo, fíjense, cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse con túnicas largas y sueltas y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminaban por las plazas. Y como les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes, sin embargo estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con severidad. Aquí yo tomo este punto para el tema que yo les había dicho al principio. Muchas iglesias, muchos líderes de la iglesia cristiana, cristiana católica, cristiana evangélica, de la que ustedes quieran, se han vuelto como estos líderes religiosos de esos tiempos. Enseñan, insisto mucho en este tema, enseñan sus propias convicciones, sus propias creencias, sus propias maneras de hacer las cosas, sus propios ritos, sus propias formas de hablar, como la manera correcta de acercarse a Dios, la manera correcta de orar, la manera correcta de conducirse en la vida. ¿Sabes qué? No, pues vístete así, peínate así, cúbrete así, no hagas esto, no hagas lo otro. Te ponen un chorro de reglas, o sea, de verdad. Le predican, no, sabes que a la gente, sabes que es que ya eres libre de pecado, ya creciste en Jesús, pero al mismo tiempo de que te quitan la mochila de los pecados, al mismo tiempo te están poniendo una mochila de un chorro de reglas y que te dicen, es que como eres cristiano ahora, si no haces esto, si no haces lo otro, si no dejas de hacer esto, o si, etcétera, 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 muchas reglas. Y dicen, es que tienes que guardar testimonio, es que tienes que hacer esto, es que esto que haces tú no refleja o eso no lo hace un cristiano, no lo hace un creyente.
Y muchas de esas creencias, muchas de esas cosas que te dicen que tienes que hacer, pues te mantienen más en condenación. O sea, en lugar de hacerte libre, te hacen como los dijo Jesús a los religiosos, ¿no? De esos tiempos. Es que ustedes ponen más cargas de los que ni siquiera ustedes pueden llevar. Y muchas iglesias en estos tiempos lo hacen de la misma manera, lo hacen, les ponen reglas a la gente y si la gente, y hacen sentir a la gente culpable, y hacen sentir a la gente condenada de la manera de que, ¿sabes qué? Es que si tú no sigues las reglas de mi grupo religioso, pues estás haciendo las cosas mal, estás en pecado, etcétera, etcétera. Cuando la palabra, la Biblia, la palabra, lo que se lee en esos lugares no habla de esa manera. Entonces, pues es algo, ¿no? Y Jesús ha sido bien claro, cuídense. Lo vamos a marcar aquí, vamos a cambiar el colorcito. No, este color no. Cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas, sueltas y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. O sea, les gusta que los admiren. Igual también cuánta gente ha sido lastimada de las iglesias, cuánta gente ha salido humillada, abusada, ¿sí? De muchas maneras. Digo, son cosas que a lo mejor no puedo decir aquí en el live, pero pues, por supuesto son sobreentendidas por este tipo de gente que está en las iglesias, ¿sí? Que son parecidos a esos líderes religiosos que criticaba tanto Jesús y que condenó Jesús, ¿no? Se creen la gran cosa, se creen como los ungidos, se creen como los que merecen todo y la verdad yo también he conocido gente que llega a un lugar como un líder y quieren que casi casi les pongan la alfombra roja, los alaben, les ponen títulos, ¿no? Que apóstol, que profeta, que el evangelista y de verdad tiene una actitud tan soberbia, pero aquí Jesús está mostrando que pues nos tenemos que cuidar de todos ellos, que al contrario tenemos que huir de ese tipo de personas que realmente no demuestran una humildad genuina, que realmente no demuestran un deseo realmente de ser siervos, servidores de la gente, ¿no? Como dicen, se sirven de la gente. Pero pues afortunadamente mucha gente se ha dado cuenta. Aquí lo que a lo mejor lo que no me gusta es de que se da cuenta y se aleja de Dios, que es lo que no debemos de hacer. Ok, si estás en un lugar, si tú estás en una iglesia o en una religión, un grupo religioso donde hay este tipo de personas, pues lo que yo te pudiera recomendar es de que pues hola Vero, hola Verito, gracias por saludar. Eh, lo que no debemos de hacer es alejarnos de Dios, que es el objetivo de esto, ¿no? De estos videos, que debemos ser cristianos, que es algo, la verdad, y se los digo, ahí sí yo es a título personal, es algo que creo de verdad que Dios ha puesto en el corazón mío, en el corazón de mi esposa también, de mi familia, de que debemos de ser creyentes de Jesús, pero sin ningún tipo de religión, o sea, sin ningún tipo de grupo religioso sí, de ningún tipo de religión, porque realmente en la Biblia no viene ningún grupo o religión así con nombre, título, eh, porque la religión es lo que hace es separar, alejarnos de la gente, ¿no? Y a la gente dividirnos, incluso entre los mismos grupos religiosos, de un mismo grupo religioso hay subdivisiones y divisiones, ya como que ya no me cayó bien pues yo hago mi propio grupo. Eso no debe de pasar, no debería de pasar porque se supone pues que la creencia de Jesús tiene que ser una sola. Y aquí Jesús, regreso a este punto que la verdad que es lo que ha enmarcado mucho pues el motivo de estos videos, de leer la palabra, de leerla así como va y que Dios nos dé ese entendimiento de lo que está sin ninguna influencia grupal, ¿no? Aquí Jesús le dice, cuídense de esa gente, aquí lo dice, cuídense de los maestros de la ley, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas, les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas.
Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor de las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso, ¿qué dice? Serán castigados con severidad. Pues es lo que Jesús dice. Jesús criticó, condenó a todos esos religiosos de sus tiempos, y yo creo que va a condenar y creo que va a castigar a todos esos, líderes. Así es, Berito, tenemos que escudriñar bien la palabra, y la intención de estos videos pues es eso, no escudriñar y pedirle a Dios mucha dirección. Yo la verdad me tardé mucho tiempo en hacer estos videos, porque sí da miedo, da temor en decir cosas que precisamente hagan lo que no debemos de hacer. Pero la palabra es muy clara, o sea, la verdad la Biblia es muy, muy clara, más clara de lo que mucha gente piensa. Aquí nos está diciendo, aléjense, 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 aléjense de esas personas, y pidamos mucha sabiduría, mucho discernimiento a Dios. Hay prácticas en muchas iglesias que no deberían de estar. Hay muchas prácticas en muchas iglesias. Yo les digo iglesias cristianas, pero no me refiero solamente a iglesias cristianas, pues puede ser a lo mejor evangélicas, lo podemos decir, sino de todo tipo, ¿no? De todo grupo religioso. Y lo que tenemos que hacer, pues está la palabra, pedirle a Dios mucho discernimiento. Digo, no me atrevo a criticar de mala manera algún grupo, lo tengo que decir con sus letras, católicos, evangélicos, protestantes. La verdad yo no me atrevo a decir eso. Sí tengo mis propias convicciones personales, ahí sí yo sí tengo mis propias creencias. eh, Así es, así es, así es. Y Berito, bueno, qué bueno que estás aquí. Creo que es la única que está viendo mi live, pero pues está muy bien, excelente, Berito. El compartir, hablar. Y yo te puedo invitar, Vero, que pues hables igual. También la gente está metida aquí en TikTok, a lo mejor 5 o 10 segundos, pero pues igual sube tus lives, sube tus videos, y si Dios te ha dado a ti esa convicción, algún tipo de palabra de aliento, lo subas, lo grabes y lo subas. Y la gente está metida aquí, hay muchos jóvenes hambrientos de la palabra. Obviamente yo la verdad he tratado de sacar de mi boca, de mis labios, cualquier también palabra religiosoide, ¿no? De esas palabras que hablan muchas veces en las iglesias, grupos religiosos, que, que la verdad también hacen que la gente se aleje, ¿no? Entonces, hablemos de manera coloquial, hablemos de manera actual, pues compartamos de la palabra, ¿no? Y tratemos, de verdad, yo también he pasado por mucha como renovación de esas dogmas, de esas creencias que también hablan en las iglesias, que le siembran a la gente y que la gente va con eso, ¿no? Y no, la verdad hay muchas personas que te escuchan hablar de esa manera y se alejan, ¿no? Y ni siquiera te escuchan. Y no, la verdad tenemos que hacerlo. Y bueno, pues aquí se acaba el capítulo 20 de Lucas. Se va a quedar arriba este live. Y entonces, pues, si tú lo llegas a ver en algún otro momento, pues compártelo. Ojalá sea de mucha bendición para tu vida, y hay que leer la palabra. Ahí está en internet, en el celular lo podemos hacer. Lo único que debemos de hacer, pues, es quitarnos muchas creencias falsas, igual también muchas creencias que nos autoimponen en las iglesias, en los grupos religiosos, y pues de pedirle a Dios, ¿no? Obvio, no estoy en contra de asistir a una iglesia, para nada. Yo creo que también la manera de ser, de estar es estar en comunión, es estar en iglesia. Por supuesto que no recomiendo para nada salirse de una iglesia para estar solo, para nada lo recomiendo. Obviamente tampoco es lo que viene en la palabra, tampoco es lo que viene en la Biblia. En la palabra, en la Biblia, Pablo animaba a que nos reuniéramos, a que estuviéramos unidos. A Jesús, obviamente, pues para eso traía a 12 personas ahí siguiéndolo, y muchas más, porque la palabra dice que muchos le seguían, pero él eligió a 12, pero obviamente traía mucha gente atrás también.
no fueron sus discípulos como tal, pero venía mucha gente siguiéndolo. No recomiendo salirse de una iglesia y estar solo, pero sí obviamente detectamos que la palabra que nos están dando ahí no es palabra que viene en la Biblia, y que peor aún nos condena, nos hace sentir culpables, nos hace sentir que si no seguimos una regla, ahí ya estamos pecando, que si no seguimos una manera de vestir, una manera de conducirse, no sé, alguna situación que no venga en la palabra, porque yo también les he dicho muchas veces, mira, la Biblia, así es, que no modifique la palabra, así es Vero. Le decía que la Biblia es muy clara, o sea, la Biblia ya viene situaciones bien puntuales de lo que le agrada a Dios y de lo que no. Pero el hombre, con el afán de querer controlar a las masas, de querer controlar a esos grupos, que alguien que se levante, alguien que diga, yo soy líder, o yo quiero mandar, o yo recibí una revelación del cielo, etc. Y mucha gente lo cree, los empieza como a cerrar, no, es que no hagas esto, es que tú debes ser así, que tienes que vestirte así, que debes escuchar esto, etcétera, etcétera. Si de alguna manera nos salimos de ese dogma, pues te hace sentir culpable, te hace sentir condenado, y pues definitivamente esos grupos religiosos, sea de cual sea, esté ahí quien esté, que si está mi papá, mi mamá, lo que sea, y Dios habla a nuestro corazón, lo más sano es salir y buscar un grupo que de verdad hable la palabra, que de verdad hable lo que Dios tiene en la palabra. Entonces, pues vamos a seguir. Empecé con Lucas 17, pero pues mi intención la verdad es leer. Ahorita ya vamos a acabar Lucas, vamos a seguir. Pues sí, así es, de verdad, o sea, ya nadie, muy poca gente. Mira, pues el temor de Dios en las personas nace cuando tenemos un encuentro con Dios, con Jesús. Desafortunadamente las iglesias en su momento lo presentaron mal, lo presentaron de una manera religiosa, y realmente no es así. O sea, la palabra también nos enseña cómo somos libres en Cristo, libres no para vivir en pecado, pero sí libres en decir, el perdón de Jesús es suficiente para mí. Y el amar a Dios, el aprender el amar a Dios, poco a poco nos hace entender qué es correcto, qué no es correcto, qué nos aleja de Dios y qué no. Entonces, el tener un encuentro con Jesús es lo que nos hace entender, y no las reglas que ponen el hombre, ¿no? Las reglas que pone la religión nos hace sentir condenados, nos aleja de Dios, y el diablo, Satanás, es lo que quiere, que vivamos condenados, que vivamos condenados. Ni siquiera por él, ¿no? Ni siquiera por él, por la misma religión, ¿no? Que disfrazada de creencia en Jesús, pues pone reglas, dogmas, y la Biblia es muy clara, ¿no? Entonces, pues ese es el motivo, cristiano sin religión. La verdad no pretendo hacer otro grupo religioso, no pretendo hacer otro grupo cristiano ni nada, simplemente leer la palabra, ver lo que está a la luz de la palabra, y que la palabra se quede incrustada en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos haga libres. La Biblia, la palabra lo dice, la verdad nos hará libres. Y bueno, se acabó el tiempo. Yo espero que quien nos vea, aparte de Berito, de verdad te agradezco mucho que te hayas quedado. Si puedes, pues se va a quedar en mi canal, compártelo, voy a subir algunos fragmentos, y pues hablemos, Berito. Cuídate mucho, habla, es mi invitación, de verdad, habla, no te detengas, que los temores, que a lo mejor cuestiones que luego a veces techos mentales, que quién te va a ver, quién te va a escuchar, no, tú habla, y habla a tu familia, subes tus videos, habla a tu canal, que no nos convirtamos solamente en consumidores, sino hablar de la palabra, y con mucha sabiduría. Cuídense mucho, que Dios les bendiga, y un abrazo, que estén muy bien, que estés muy bien, Berito, bye.